Como estábamos hablando, entonces la necesidad de estar informado, ¿sí? Es tener en claro qué tipo de información te sirve, ¿ok? Eh, Recuerden, como les decía, tenemos que tener el consejo oportuno, tenemos que tener multitud de consejos en la parte tributaria, en la parte de lo que tiene que ver con impuestos, lo que tiene que ver con finanzas, lo que tiene que ver con economía, lo que tiene que ver con la legalidad, ¿sí? Porque tenemos que hacer lo correcto de la manera correcta. Entonces, no es suficiente tener sentido común. El sentido común es bueno, ojo, pero no es suficiente. Necesitas información, pero información asertiva, información especialista. Necesitas tener información en tecnología, debatir, necesitas ponerte de acuerdo, salir con personas, dialogar, aprender, estudiar, asociarte con las personas, comunicarte con las personas, aprender de los demás. No, no entiendas que, no creas tú que nada más que leer libros. Si leer libros ayuda mucho, pero también necesitamos aprender de otros. El cuarto punto es que la crisis no son eternas. La crisis siempre pasa. Este elemento es importante porque es que la crisis siempre va a pasar, ¿no? Nunca va a ser eterna. Ella es continua, ella es cíclica. A veces no tenemos claro cuáles son los ciclos, ¿no? Pero ella no es eterna. Tienen sus periodos. Entonces lo clave en medio de la crisis es preservar el casco del barco. ¿Y cuál es el barco que tenemos que preservar? ¿Cuál es ese casco? O, sí, tenemos que preservar nuestra familia, nuestra educación, nuestra formación, nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe, nuestra esperanza. Eso es lo que tenemos que preservar. Tenemos que ser fuertes en todo momento. No solamente la parte material, porque a veces hay personas que logran construir un edificio y se aferran al edificio y solamente al edificio. No, no, uno tiene que tener varias formas de lograr hacer las cosas, ¿no? No es que te vas a agarrar y te vas a enfocar en proteger la vajilla que te regaló tu abuelita. Porque es que en el medio de la crisis, eso es una tormenta, y en la tormenta se te van a partir las vajillas, se te va a romper las tazas, se te van a romper los vasos, sí, vas a perder cosas. No hay forma de que no se te partan. Pero no pierdas tiempo evitando que se partan. Concentra tu tiempo y tu esfuerzo en preservar que el casco del barco te permita pasar el temporal, te permita pasar la tormenta. Luego, con tu casco entero, con todas tus cuestiones enteras, con tu familia entera, puedes reconstruir tu futuro. Y puedes reconstruirlo porque es más probable. Porque una vez que tú tengas todo tu casco completo y la crisis haya pasado, tú vas a estar en mejor condición que el resto de las personas. Y eso, créame que es importantísimo. En medio de la crisis, tú tienes que prepararte para cuando la crisis ya no esté. Pero te tienes que preparar hoy. Ahorita que estás en medio de la crisis, tienes que pensar qué vas a hacer tú cuando no haya crisis. ¿Cómo vas a estar preparado tú para cuando no haya crisis? Cuando haya, cuando haya momentos donde haya bonanza financiera, donde haya bonanzas en todas las cantidades de aspectos en la vida, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te estás preparando para ese momento? Si no te preparas ahorita, cuando llegue ese momento lo vas a lamentar. No vas a tener las herramientas suficientes. Porque en crisis, si lo puedes ver, los bachaqueros van a dejar de ser bachaqueros en algún momento. Porque no se pueden mantener bachaqueros. Si llega un momento que todo se pasa, entonces ¿qué van a hacer los bachaqueros? No puede hacer nada. Entonces tienen que pasar, ¿no? Entonces, tienes que prepararte para mejor. Tienes que prepararte. Las crisis no son eternas. El quinto punto, no menos importante, el último, es que la crisis siempre vuelve. Las crisis no son eternas, no duran para toda la vida, pero son cíclicas, siempre vuelven. Y ese es un aprendizaje que hay que compartirlo con quien usted se consiga. Lo bueno pasa, lo malo también pasa. Eso es cíclico. La crisis siempre vuelve. Entonces, así como te tienes que preparar hoy que estás en crisis para el momento cuando no haya crisis, tenemos que prepararnos cuando no hay crisis para cuando la vaya a ver. Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que trabajar en ese aspecto. Tenemos el casco del barco, lo tenemos bien, tenemos a nuestra familia con nosotros, tenemos a nuestros hijos bien, gozamos de buena salud. La crisis ya fue superada, entonces tenemos que prepararnos para la próxima crisis. No te puedes comer todo lo que tienes.
No te puedes gastar todo lo que tienes. No, no te aconsejo que vivas una vida prestada sin pensar en el futuro. Sé diligente en todo lo que tienes, porque la crisis no es eterna, porque las finanzas no son eternas, porque las riquezas no son eternas. Proverbio 27:12. Sé diligente en el estado de tus ovejas, porque las ganancias no son eternas. ¿Tienes miedo? El miedo es absolutamente natural en el ser humano. Es tan natural que podríamos decir que el ser humano es el más miedoso de todos los animales. Y es el más miedoso por una razón fundamental, porque es el único animal en la Tierra que puede programar el futuro, que se puede imaginar las cosas en un futuro. A veces lo imagina bien, otras veces lo imagina mal, pero puede construir en su mente unas cosas maravillosas. Entonces, nosotros tenemos temores y tenemos que enfrentar esos temores. El temor es natural. Bueno, para algunas mamás no, porque las mamás lo fuerzan a uno que se vaya uno a la escuela y que no tenga miedo y que los niños, los hombres no lloran, las niñas no lloran. No. El miedo es natural. Pero ¿qué es lo contrario del miedo? A ver, pregúntense, ¿qué es lo contrario del miedo? Algunas personas creen que la valentía es lo contrario del miedo. Pues no, la valentía no es lo contrario del miedo. No se equivoquen. La valentía no es más que la respuesta al miedo. Tú no puedes ser valiente si no tienes miedo, porque ser valiente es hacer lo que tienes que hacer a pesar de tener miedo. Si no haces lo que tienes que hacer a pesar de tener miedo, eres un cobarde. Pero no es entonces lo contrario del miedo, la valentía. La respuesta que esperamos y que no sabemos. Eso es lo contrario del miedo, la esperanza. La esperanza es lo contrario del miedo. Si hay miedo a que algo en el futuro te pueda ocurrir que te haga daño, lo contrario al miedo es la esperanza de que eso no ocurra, de que tú te hayas preparado y hayas defendido tu casa, tu familia, para que eso no pueda ocurrir en el futuro y que no le haga daño ni a ti ni a ninguno de los tuyos. Eso es lo que puede ocurrir con la esperanza. Esa esperanza se llama una esperanza activa. No esa esperanza pasiva que la gente agarra y se rasca la barriga viendo la televisión. No, no, no. Estamos hablando de una esperanza activa. De una esperanza donde lo que dices, mira, no es que no tengas miedo. Ten miedo, pero ten esperanza. Sé valiente, esfuérzate. Gracias por este tiempo que me han dedicado. Por favor, en el blog que les voy a mandar en el correo, pongan sus impresiones. Díganos qué piensan ustedes de lo que estamos hablando hoy. ¿Sí? ¿Cómo están ustedes entendiendo la crisis? ¿De qué manera ustedes están tomando la oportunidad que se les presenta? ¿Estás viendo las oportunidades? Puedes ver las oportunidades en medio de la crisis. ¿Qué oportunidades estás viendo? Aunque sea una, búscala. ¿Quién es tu mejor cliente? ¿De qué manera estás atendiendo a tu cliente? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás siendo diligente en la atención de tu cliente? ¿Dónde estás consiguiendo la información? ¿Con qué grupo de personas te estás reuniendo? ¿Con quién te estás asociando? Feliz tarde. De verdad, yo les deseo que entiendan este primer paso, este primer módulo, para pasar al segundo. Les espero sus comentarios. Reciban un abrazo.